Bien, memoria les decía que hay diferentes maneras de abordarla. La más frecuente es en relación a tiempo. Memorias a corto plazo, que nos hablan de días, minutos, horas, y las de largo plazo, que nos habla de semanas, meses, años. Y creo que les comentaba que en el caso de la gente joven como ustedes, tienen mucha más afinidad por la memoria a corto plazo, se acuerdan de cosas ocurridas recientemente. En cambio, la gente mayor tiene mayor afinidad por la memoria a largo plazo, se acuerdan de cosas ocurridas hace muchos años, pero las que ocurrieron hace algunos minutos tienden a olvidarse. Entonces, y les decía que nada más tuvieran cuidado de que cuando le pregunten al paciente haya alguien que atestigue que lo que les está comentando es cierto, o en su defecto que pregunten cosas que ustedes puedan constatar, porque a veces los pacientes cuando tienen fallas de memoria y saben que tienen fallas de memoria, tienden a fabular, ¿sí? A crear historias para cubrir esos huecos en su memoria. Entonces, generalmente le preguntamos cosas, pues así como del conocimiento general, para que el paciente pueda responderles, ¿sí? Las alteraciones que se pudieran presentar en cuestiones de memoria van desde la amnesia, que es la pérdida de la memoria, hasta la dismnesia, que son alteraciones en la memoria, y les decía que a veces tienden a la fabulación, ¿sí? Dentro de los trastornos de memoria tenemos desde Alzheimer o traumatismos en la zona, o pudiese ser ya problemas mucho más serios. Recuerden que en el caso de los pacientes con Alzheimer tienden a olvidar pues absolutamente todo, inclusive cómo vestirse, y ya en etapas terminales hasta olvidan cómo deglutir. Y pueden haber otros problemas. Aquí les puse varios de las situaciones. También se valora dentro de las funciones corticales o cerebrales superiores el estado afectivo, ¿sí? Entonces, aquí el asiento, digamos, de las cuestiones de sentimiento es en el tálamo, pero todas estas aferencias van a llegar a corteza cerebral. Ahí en corteza cerebral, todos estos sentimientos, situaciones afectivas, ahí es donde las hacemos conscientes, ¿sí? Entonces, esta es una valoración importante, por ejemplo, en los casos de síndrome depresivo. Habitualmente hay trastornos de tipo bioquímico que llegan a afectar, bueno, digamos que son componentes varios. Vamos a ver, de hecho, síndrome depresivo como de los temas de patología. Entonces, algunos son, bueno, de hecho son trastornos compuestos, son trastornos bioquímicos, también trastornos emocionales importantes. Entonces, aquí es importante preguntarle al paciente sobre cómo se siente anímicamente, sobre el estado afectivo respecto a su familia o a sus seres cercanos, cómo se siente ahorita y cómo se sentía antes de empezar a tener alteraciones, ¿sí? Si el paciente se siente a gusto consigo mismo, esto lo valoramos, ¿se acuerdan? En relaciones interpersonales, pero aquí en las funciones cerebrales superiores hacemos como un énfasis, sobre todo cuando consideramos que estamos frente a un caso de síndrome depresivo o algún trastorno de tipo psiquiátrico. Se tiene que hacer una valoración neurológica, y aquí es donde insistimos en aspectos de tipo afectivo. Dentro de las alteraciones tenemos varias, de hecho: trastorno de ansiedad, síndrome depresivo, trastornos maníaco-depresivos, y podemos tener alteraciones así como muy específicas, manifestaciones clínicas de que hay un problema psiquiátrico de base, ¿sí? Que el paciente tenga crisis de ansiedad o a veces de angustia, o esto, la distimia. El paciente eh, se torna voluble, voluble en cuanto a sus estados afectivos. Puede pasar de la ira al reposo, o de la intranquilidad a la indiferencia, ¿sí? Alteraciones importantes. Y
en el estado maníaco, hay un estado maníaco en el cual el paciente es anormalmente eufórico, ¿sí? Por ejemplo, en los trastornos maníaco-depresivos, hay pacientes que en la fase maníaca sienten que pueden caminar en el aire, se arriesgan de manera innecesaria, se suben a los barandales de los puentes, etcétera, porque se sienten sumamente bien, ¿sí? Es anormalmente eufóricos. Entonces, pues, ponen en peligro inclusive su vida. Otra de las valoraciones es la capacidad intelectual. Aquí consideremos que así, específicamente sí se necesitan de todas las otras funciones cerebrales para poder valorar la capacidad intelectual. Si el paciente tiene trastorno de atención, eso va a repercutir en la capacidad intelectual, o si tiene trastornos de memoria, si tiene problemas de lenguaje. Necesitamos la conjugación de todos los elementos cerebrales para poder hacer una valoración de la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces, vean, aquí está atención, memoria, lenguaje, las nocias. Todos estos elementos en conjunto integran la capacidad intelectual. Si el paciente tiene trastornos en alguna de las áreas, muy probablemente las pruebas que hagamos de inteligencia, ¿sí? Inteligencia entre comillas, pues van a salir anormales. Ajá. Van a salir con algún déficit porque hay fallas en áreas específicas. Entonces, podemos valorar esta capacidad intelectual de diferentes maneras, dependiendo del área del manejo de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, puse algunas de las preguntas, pero esto puede variar, ¿sí? ¿Qué necesitaría para construir una casa? Pues si es una ama de casa, probablemente, pero para una ama de casa, ¿qué necesita para preparar un guisado, algo que a ella le guste preparar? ¿Sí? Cómo se hace de sus ingredientes, de qué manera los va manejando, cuáles los va integrando, etcétera. Todo esto tiene que ver capacidad intelectual. Pero vean, por ejemplo, si tiene trastorno de memoria, muy probablemente olvide los ingredientes o el orden en el que tiene que ir poniendo los diferentes elementos. ¿Sí? Las alteraciones pues, son las dificultades en el aprendizaje, y podemos encontrar desde problemas derivados de trastornos durante el embarazo, microcefalia entre ellas, síndrome de Down, problemas de enfermedad vascular cerebral muy frecuentes, ¿sí? Tumores o secuelas de meningitis o meningoencefalitis. Vean todos los elementos que habitualmente manejamos. Realmente la corteza sí es nuestro salvavidas. También hay diferentes estilos de aprendizaje. Algo importante en el caso de ustedes como estudiantes es que ustedes conozcan de qué manera les es más fácil para ustedes aprender. Hay personas que son muy visuales y trabajando con esquemas, por ejemplo, con fotografías, son capaces de hacer integraciones importantes. Hay otras personas que son más memorísticas. En sí, es importante saber de qué manera ustedes aprenden para de esa manera poder desarrollarse. Otra de las funciones cerebrales superiores es el cálculo, ¿sí? Es la correcta interpretación de los símbolos numéricos y el manejo adecuado de los mismos. Igual, si es una persona muy pequeña, pues muy probablemente no haya desarrollado esta habilidad. O una persona analfabeta que jamás ha ido a la escuela y no sabe contar, no se le ha enseñado a contar, no podemos hacerle esta prueba, ¿sí? Eso es importante. Y también, dependiendo del grado de escolaridad, pues será la complejidad de las pruebas que nosotros les apliquemos. En el caso de mis estudiantes de medicina, cuando hacemos esto en las actividades presenciales, les digo, a ver, vayan restando de 7 en 7, del 100 al 50, y no se crean que lo hacen de manera muy fácil, ¿eh? En cambio, para personas de escolaridad primaria, pues les digo que cuenten de 5 en 5, por ejemplo, del 0 al 50,
o que hagan restas sencillas. Ajá. Cuando el paciente ya manejaba la habilidad de manejar estos símbolos numéricos y pierde la habilidad, a eso se le llama acalculia, ¿sí? Y cuando hay trastornos, pero no hay una pérdida de esa capacidad de cálculo, es una discalculia. Aquí están algunas de las patologías que llegan a presentar este tipo de alteraciones. Bien. Una función que en esencia es vegetativa y que tiene la capacidad de ser modificada por la actividad cortical es la pasividad-agresividad, ¿sí? La pasividad-agresividad tiene su asiento en el cerebro primitivo de las primeras estructuras que se fueron, bueno, digamos las intermedias, las que se fueron creando como mecanismo de respuesta ante el medio ambiente, ¿sí? Entonces, los animales manejan este tipo de actividad y sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de modificar este tipo de respuestas de acuerdo a lo que dicte nuestra conveniencia, nuestra moral, nuestra ética, ¿sí? El asiento de la zona de pasividad y agresividad es en la amígdala, en los ganglios basales. Y sin embargo, todos estos estímulos tienen la capacidad de llegar a la corteza si nosotros se los permitimos y les damos tiempo, ¿sí? Hay veces que cuando nos sentimos agredidos, reaccionamos, ¿sí? Activando la zona de la amígdala y reaccionamos con agresividad para darle tiempo a la corteza que pueda digerir la agresión y decidir cuál será la mejor respuesta. Si vamos a contestar la agresión con agresión o vamos a tratar de mediar la situación y tratar de llevarla por la vía diplomática, ¿sí? Muchas personas, si nosotros lo sabemos, se dejan llevar por este cerebro primitivo y son personas sumamente agresivas, ¿sí? Tiene que ver también mucho con las experiencias previas, ¿sí? La manera como socialmente se le ha enseñado a responder a las agresiones y a veces no deja que la corteza cerebral pueda analizar la situación y dar una respuesta que sea correcta o que pues le salve a veces la vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sabido, por ejemplo, de los incidentes de tránsito donde se bajan los conductores y con bat o con desarmadores y termina la cosa en muerte por un problema relativamente simple? Entonces, es muy importante preguntarlo antes de que empezaran los trastornos del paciente, habitualmente cómo respondía, a lo mejor siempre ha sido así, ¿sí? O no, el paciente en general era una persona muy medida, que ahora actúa con agresividad ante cualquier provocación. Y las alteraciones más frecuentes se dan, por ejemplo, en neoplasias, neurocisticercosis, en demencia, trastornos psiquiátricos, los sociópatas. La conducta voluntaria se integra también a nivel de los núcleos o ganglios basales, pero también va a llevar esos estímulos a la corteza cerebral, ¿sí? La conducta voluntaria es esa capacidad que tiene el individuo de planificar y efectuar las acciones para cumplir sus metas. Entonces, aquí le preguntamos también al paciente si habitualmente era así, de decidioso, la gente lo conoce así, ¿no? Es muy decidioso. Nunca termina lo que inicia o hace planes que jamás va a llevar a cabo, etc. Pero hay personas que sí, son personas que planifican, tienen metas, tienen por allí ya un plan de vida y buscan la manera de cumplirlo. ¿Qué sucede? A veces hay patologías que hacen que esto no ocurra, que el paciente cambie, ¿sí? Que de ser una persona muy, muy medida, muy planificadora, pues ahora ya como que todo eso se perdió, ¿sí? Y habría que preguntarle, ¿sí? De cuándo para acá ocurrió esto, cuál es el motivo de que los haya abandonado, si es que tiene, o
definitivamente, simple y sencillamente ya no tiene esa motivación para cumplir sus planes. Las alteraciones que se pudieran presentar en el caso de la conducta voluntaria son desde la apatía, ¿sí? Por ejemplo, síndrome depresivo presenta mucho esto. La abulia o hipobulia, en el que el paciente ya no cumple las metas, ¿sí? Entonces, las farmacodependencias, también se presenta mucho este tipo de problemas. El pensamiento correcto tiene que ver con la lógica en el pensamiento. Si el paciente es capaz de crear pensamientos lógicos, estableciendo conexiones entre las diferentes ideas, entre la causalidad y el efecto, ¿sí? Entonces aquí utilizamos muchísimo los refranes, por ejemplo. ¿Qué significan los refranes? Si este los conoce, ¿cómo los aplicaría o qué conclusión saca de algunos de los refranes? ¿Sí? Pensamiento, bueno, se manejan aquí el pensamiento inductivo y deductivo y las analogías. Para el pensamiento correcto tenemos la bradipsiquia, por ejemplo, que se puede presentar inclusive no en problemas de tipo neurológico, también en problemas de tipo hormonal, como sería el hipotiroidismo, ¿sí? Un pensamiento lento, eso sería la bradipsiquia. O al contrario, aceleración del pensamiento, en el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo. Hablando de problemas de tipo neurológico, por ejemplo, la paranoia o la esquizofrenia, los pacientes sacan conclusiones así como que medias raras. Y a veces lo dicen con tal seguridad y parece que tienen una base de lo que están diciendo. Yo recuerdo un paciente psiquiátrico que alguna vez vi. Era un paciente esquizofrénico que pintaba. Y él decía que a él le gustaba mucho pintar al aire libre porque con las radiaciones que venían del espacio, el azul cobalto que él utilizaba le daba más viveza a su pintura, ¿sí? Y pues hacía como si uno no sabe bien qué onda con las radiaciones, hasta les cree, ¿no? Que tienes razón. No, pues realmente todo era a partir de una premisa falsa. Entonces, esto lo vemos mucho, alteraciones del pensamiento en pacientes de tipo psiquiátrico. Y algunos terminan genios, ¿no? Como Vincent Van Gogh. Bien, ya les había comentado previamente que en el caso de cráneo es una cavidad prácticamente cerrada que no puede contener ningún otro elemento excepto los que ya están allí. Ajá. Cualquier otro elemento que se agregue, ya sea un tumor, un cisticerco, inflamación, ¿sí? Cualquier cosa que aumente el volumen de las estructuras que ya están allí o que se agreguen nuevas estructuras, van a traer como consecuencia aumento de la presión dentro del cráneo, ¿sí? Entonces, de manera general hablamos que la presión dentro del cráneo va a depender de la sangre contenida en los vasos, de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que esté circulando y del tejido encefálico que ya estaba allí. Ajá. Esta presión puede variar de manera fisiológica por diferentes actividades. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, eso puede dar aumento de la presión dentro del cráneo por aumento en la capacidad ventilatoria o por el pulso, ¿sí? A veces inclusive, por ejemplo, vasodilatación, aumento de la presión dentro de los vasos, puede traer como consecuencia también aumento de la presión intracraneana. De hecho, cuando tenemos vasodilatación, en el caso de los vasos craneanos, los pacientes habitualmente cursan con cefalea. Ahora, ya como entidad, la hipertensión intracraneana es un síndrome, ¿sí? Recordemos que el síndrome es que la fisiopatología es la misma, en este caso aumento de la presión dentro del cráneo, pero puede ser producida por diferentes causas, ¿sí? En el caso de la hipertensión endocraniana estamos hablando de esa presión anormal, ¿sí? En el cual
se presentan elementos diferentes a estas variantes que les había mencionado, ¿sí? El paciente no está haciendo ejercicio, no está hiperventilando, etcétera, y se presenta aumento de la presión dentro del cráneo. Aquí hay algunos elementos que les pudieran ser de utilidad. ¿Qué tanto se produce, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que puede ser una causa de hipertensión? Habitualmente se produce alrededor de 24 mililitros por hora. Esa es la cantidad que se va produciendo, pero recuerden que así como se va produciendo, también se va reabsorbiendo, de tal manera que la cantidad de líquido en un momento dado siempre se va a mantener sin cambios, ¿sí? Y la totalidad en 24 horas es de más o menos medio litro, un poquito más de medio litro. Pero insisto, así como se va produciendo, también se va reabsorbiendo. ¿Recuerdan dónde se produce líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. Muy bien. ¿Y dónde se reabsorbe? En el seno venoso. ¿Pudiese haber cambios o causas de hipertensión endocraniana derivadas de aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo? ¿Sí? Este aumento en la cantidad puede deberse a algunos factores, como pudiera ser el aumento en la producción, ¿sí? La presencia de papilomas de los pletos coroideos hace que se produzca más líquido cefalorraquídeo del normal, de este que estábamos hablando. Entonces, esto es una entidad muy, muy rara y en general, así como se produce más líquido cefalorraquídeo, la velocidad de absorción por los senos venosos también aumenta, ¿sí? Para que la presión dentro del cráneo no se modifique. Pero también puede haber problemas, por ejemplo, de aumento en la resistencia a la circulación, que esta circulación no se dé de manera correcta debido a que haya masas que estén obstruyendo la circulación de la misma. O pudiese haber, ahora sí, trastornos en la absorción, como la presencia de masas, por ejemplo, que estén obstruyendo la libre circulación y que dificulten la absorción en ese seno venoso. Puede ser que el aumento de la presión endocraniana no sea a expensas de líquido cefalorraquídeo, sino de problemas en el tejido encefálico. Les decía, problemas, por ejemplo, inflamatorios o edema. Eso va a aumentar el volumen del parénquima y eso va a provocar hipertensión endocraniana, ¿sí? No es lo mismo el edema que la inflamación, ¿sí? No es lo mismo una encefalitis que un edema cerebral. Dentro de las causas de edema cerebral, de la hinchazón, de la salida de ese líquido al espacio intersticial, del agua pues al espacio intersticial, pueden ser de tipo traumático que no lleguen a provocar inflamación, pero sí que faciliten la salida de ese líquido al espacio intersticial. Puede ser por isquemia, pueden ser trastornos metabólicos, pueden ser elementos tóxicos o procesos de tipo infeccioso, ¿sí? Y dentro de las traumáticas, pues tenemos los procesos inflamatorios, volumen de tejido encefálico, las neoplasias, los abscesos o los emas. Pudiera haber trastornos en el volumen sanguíneo, ¿sí? Aquí les puse algunos datos de fisiología. ¿Cuánto es el valor normal del flujo sanguíneo cerebral? Y, bueno, datos que les pudieran interesar. Que ese flujo sanguíneo no es uniforme en todo el cerebro. La mayor afluencia de sangre es hacia la corteza cerebral y que habitualmente este flujo se autorregula. Dentro de las alteraciones en el volumen sanguíneo que nos pudieran dar hipertensión arterial, está la hipertensión arterial sistémica, los traumatismos cráneoencefálicos y la enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Todos estos van a aumentar el volumen intravascular, aunque los traumatismos cráneoencefálicos muchas veces ocurren con ruptura de los vasos y salida de sangre al parénquima. De todas maneras, el efecto va a ser el mismo, ¿sí? Hipertensión endocránea. Dentro de las alteraciones que pudieran presentarse a nivel endocraniana, pueden ser estos, ¿sí? Trastornos compartimentales. Al aumentar la presión dentro del cráneo, bueno, no todas las estructuras, sí, pero sí parte de ellas van a procurar disminuir la presión
saliendo por los orificios naturales, ¿sí? Eso se le llama herniación, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto lo tenemos en el caso del edema de papila, ¿sí? Cuando hay hipertensión endocraniana, hay una gran presión de dentro hacia afuera y eso hace que a través del orificio por donde pasa el nervio óptico, la presión esté aumentada. Y nosotros nos percatamos cuando revisamos fondo de ojo y vemos que la papila óptica está edematosa, ¿sí? Está muy, muy presionada de dentro hacia afuera. Otro de los trastornos que pudiera presentarse es la disminución en la perfusión cerebral, ¿sí? Hay tanta presión que entonces vence a la presión sanguínea que va del sistema hacia el cráneo, hacia el cerebro, y entonces esto va a ocasionar una disminución en la presión de esa perfusión. Al estar aumentada la presión dentro del cráneo, eso va a hacer que fisiológicamente trate de reducirse la presión, ¿sí? La presión está muy aumentada. ¿Cómo puedo disminuirla? Pues aprovecho los agujeros naturales que hay. ¿Como cuáles? Las cavidades ópticas. Aumenta mucho la presión y entonces esa presión se ve reflejada en las estructuras que sí tienen orificios de salida, en este caso el nervio óptico, ¿sí? Entonces aumenta la presión hacia el nervio óptico y yo me doy cuenta de que eso está ocurriendo porque cuando reviso las retinas del paciente encuentro que tiene edema de papila. La papila es el orificio por donde pasa el nervio óptico y ese nervio óptico está hinchado, ¿sí? Está hinchado porque lo están presionando de adentro hacia afuera. O pudiese ser que cuando la presión está tan aumentada, la sangre que tiene que llegar al cerebro ya no puede llegar a la presión normal porque la presión endocraniana es mucha y no la deja pasar, le gana esa presión a la presión que lleva el interior de los vasos. Les decía que pudiese traer trastornos de este tipo, las hernias, ¿sí? Y las hernias pudiesen ser a nivel del nervio óptico, pero también, por ejemplo, en el caso de bulbo raquídeo hacia la médula espinal, pudiese haber compresión de arriba hacia abajo. Entonces podemos tener trastornos a nivel de los vasos, ¿sí? Y las hernias pueden ser de este tipo. Que el mismo tejido esté comprimiendo de adentro hacia afuera diferentes zonas, ¿sí? Una se llama hernia cingulada porque afecta la arteria cerebral anterior, ¿sí? La presión es tal que el sitio por donde pasa la arteria cerebral tiene mucha presión y ya no, o sea, aplasta la arteria, pues. La presión del tejido aplasta la arteria. Pueden ser las transtentoriales, que eran las que les decía, que está empujando tanto de adentro hacia afuera que los nervios ópticos se ven comprimidos hacia afuera. Por eso el edema de papila. Ajá. Puede ser una herniación retroalar, ajá, que va a comprimir ya no la parte anterior, sino la parte media del cerebro. O puede ser hacia abajo, por donde pasa de médula espinal hacia la médula oblongada, hacia el bulbo raquídeo, con una herniación tonsilar, ¿sí? Con compresión del bulbo raquídeo hacia abajo, ¿sí? Lo está empujando contra la base del cráneo. Entonces, todos los sitios por donde puede, digamos, todavía el tejido empuja, y no importa que se lleve las estructuras que ya estaban allí. Les decía que otra de las maneras con las que puede lidiar este problema de hipertensión endocraniana es disminuyendo la presión de perfusión. Está haciendo tanta presión de adentro hacia afuera que le va a ganar a la presión que traen los vasos del sistema hacia el cerebro. Esta presión interior es mucha. Y entonces los vasos sanguíneos van con cierta presión, pero esta les gana. Y eso hace que la presión con la que llegan los vasos pues sea menos. Si la irrigación hacia cerebro y demás estructuras endocranianas disminuye, puede traer como consecuencia isquemia. Y entonces esta isquemia, la hipoxia pues de los tejidos, va a provocar cambios que a su vez van a llevar a lesiones secundarias de las estructuras. Ajá. Y va a haber un daño directo a la microcirculación, por supuesto, porque esta presión es mucha, ¿sí? Y que va a poder
que van a poder los capilares o las arteriolas vencer a esta presión intracraneana que es demasiado elevada. Es un síndrome, ¿sí? Las causas pueden ser variadas y aquí tenemos algunas de las causas por las cuales pudiese presentarse este síndrome de hipertensión endocraneana, ¿sí? Puede ser por afecciones a las estructuras intracraneales, como pueden ser las traumáticas con procesos inflamatorios del parénquima o inclusive de las membranas meníngeas. Pueden ser causas infecciosas de cualquier etiología, las más frecuentes son bacterianas o virales, pero no olviden que en México inclusive tuberculosis siempre está presente, ¿sí? Pudiese ser daños de tipo vascular, como la presencia de trombosis o hemorragias, que con ello pues aumentan la presión dentro del cráneo. Pueden ser neoplásicas, ya sea benignas, bueno, benignas porque no es cáncer, pero pudieran ser, por ejemplo, del tipo de los cisticercos, ¿sí? O efectivamente el cáncer. Problemas de tipo tóxico, como pudieran ser el plumbismo, y trastornos hidrodinámicos del líquido cefalorraquídeo, como en el caso de las personas con hidrocefalia. Enfermedades desmielinizantes no son muy frecuentes. Encefalopatías isquémicas, ¿sí? Pero en este caso son problemas de tipo sistémico con afectación encefálica, ¿sí? La asfixia, el cor pulmonale, diabetes mellitus, etcétera. El síndrome de Rey y el pseudotumor cerebral. Estas son por las estructuras que están dentro del cráneo. Pero también pudiese ser afecciones craneanas como la craneosinostosis, en la cual la estructura craneana no da de sí y entonces no hay espacio para el crecimiento o el aumento del volumen de las estructuras intracraneanas, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente está cursando con un síndrome de hipertensión endocraneana? Va a ser diferente en aquellas personas en las cuales todavía no hay una osificación de las fontanelas, porque al ser estructuras cartilaginosas dan de sí, ¿sí? Si aumenta la presión dentro del cráneo, todas estas estructuras suavecitas, digamos, no tan rígidas, van a poder dar de sí. Entonces, en los menores de 2 años vamos a encontrar de entrada el abombamiento de las fontanelas, es un dato así muy evidente. Puede ser aumento del perímetro cefálico cuando todavía esas estructuras craneanas no están bien osificadas, pueden hacer que los huesos del cráneo se separen y darnos aumento del perímetro cefálico. Va a haber irritabilidad, vómito. Recordemos que en bulbo raquídeo está el centro de la náusea y el vómito. Si hay aumento de la presión endocraneana, estimula a esta zona gatillo y entonces los pacientes van a presentar vómito, ¿sí? Depresión del estado de conciencia e inclusive, si esto aumenta mucho, pudiera presentarse un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? En los mayores, ¿sí? Niños con ya una osificación bien hecha y en el adulto, van a presentar inicialmente cefalea, que va a tener estas características, ¿sí? La cefalea va a ser de tipo opresivo, generalizada, es un dolor de cabeza generalizado. Conforme la presión endocraneana vaya aumentando, esta cefalea también va a aumentar en cuanto a su intensidad y a la frecuencia de presentación, ¿sí? Va a aumentar con aquello que aumente la presión, como pudiera ser la tos o el estornudo. ¿Se acuerdan del fenómeno de Valsalva? Que, por ejemplo, para revisar hernias abdominales le pedimos al paciente que tosa o se carcajee, porque eso aumenta la presión intraabdominal. De hecho, aumenta toda la presión interna, ¿sí? Cuando tenemos tos, aumenta la presión, nos duele la pancita cuando tosemos, porque hay aumento de la presión y fatiga de los músculos abdominales. Nos duele el tórax, pero también nos duele la cabeza porque hay aumento de la presión interna, ¿sí? Y habitualmente esta cefalea pues va a responder muy mal a los analgésicos porque los analgésicos no van a evitar que aumente la presión endocránea. El vómito, las características del vómito son estas. Generalmente no va precedido de náuseas o las náuseas son muy, muy transitorias. Ajá.
va a ser brusco, va a salir con violencia. El predominio va a ser matutino y siempre va a ir acompañado de la cefalea. Van a presentarse trastornos visuales, ya habíamos comentado que va a haber edema de papila, por lo tanto el paciente va a tener trastornos retinianos, ¿sí? Va a haber oscurecimiento de la visión, que puede ser uni o bilateral, lo más frecuente es que sea bilateral, visión borrosa y puede presentarse hasta visión doble, la diplopia, ¿sí? En algunos pacientes se presentan también trastornos psiquiátricos. Aquí estamos hablando de que la presión está muy aumentada, con pérdida de la atención, aproxexia, irritabilidad o indiferencia y bradipsiquia, pensamiento lento. Se puede acompañar también de vértigo por disfunción laberíntica o secundario a éstasis o edema del oído interno, ¿sí? Aumenta mucho la presión y eso hace que se congestionen también los vasos y los tejidos. Entonces, esto van a ser algunas de las causas del vértigo que presenta el paciente, ¿sí? Y pudiese presentarse también cuadro convulsivo generalizado, convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Estas son más frecuentes en los tumores cerebrales, ¿sí? Cuando eso es la causa de las convulsiones. Y sintomatología propia de la etiología. Si la causa fue infecciosa, es una meningoencefalitis, ya sea bacteriana o viral, muy probablemente se presente fiebre, ¿sí? De intensidad variable. Puede ser que se presente fotofobia o inclusive ataxia, movimientos incoordinados. Dentro de la exploración física, bueno, todo lo que les mencioné antes es lo que el paciente nos refiere al interrogatorio o en el caso de los niños lo que llegamos a encontrar, ¿sí? En el caso de la exploración física, vamos a encontrar cambios importantes. ¿Se acuerdan que les decía que todo lo que cursa con dolor habitualmente nos avejenta? La edad aparente va a ser mayor a la cronológica en el caso de los adultos, pero si es un niño, por ejemplo, con hidrocefalia, su edad aparente va a ser menor a la cronológica, ¿sí? Van a tener fases de dolor, por supuesto. El biotipo va a cambiar, habitualmente se hace de tipo asténico porque el paciente tiene vómito y además cursa con disminución del apetito, con hiporexia o a veces hasta con anorexia, ¿sí? La conformación habitualmente no cambia, excepto en los niños, en los cuales si se presenta hidrocefalia, por supuesto, ese es un cambio importante en la conformación, ¿sí? Para valorar el estado de conciencia, les decía que la escala de Glasgow es la que se utiliza para ver qué tan deprimida está la conciencia, ¿sí? Dependiendo del grado de edema o de hipertensión, va a haber trastornos en la marcha, puede presentarse ataxia, ¿sí? Y pudieran presentarse movimientos anormales, desde movimientos como fasciculaciones, así muy, muy ligeritos, hasta las convulsiones que ya habíamos visto, ¿sí? El color de la piel puede cambiar si el paciente está cursando con anoxia y la cooperación, por supuesto, que va a brillar por su ausencia en casos avanzados de hipertensión endocraniana, ¿sí? Si tiene alterada el estado de conciencia, no sé de dónde esperaríamos cooperación. Aquí les puse nuevamente la escala de Glasgow, ¿sí? Que nos ayuda a determinar qué tan afectado está el estado de conciencia. Bien, el diagnóstico se hace con base en el interrogatorio y la exploración física, ¿sí? Entonces, acuérdense, la cefalea, la fiebre, el ataque al estado general, etcétera, todos estos son datos que nosotros no debemos de pasar por alto. Dentro de la exploración física, valoramos la somatometría, acuérdense el peso, va a tener vómito, el paciente cursa con anorexia, va a haber variaciones de peso a la baja. La talla en los niños, habitualmente hay una detención del crecimiento y desarrollo cuando están cursando con hipertensión endocraniana. Y el perímetro cefálico puede variar en los casos de hidrocefalia, que les decía que inclusive esto puede ser causa de cambios en la conformación a la inspección general. Los signos vitales van a estar aumentados. Recordemos que hipertensión arterial puede ser causa de hipertensión endocraniana, enfermedad vascular cerebral,
¿sí? La frecuencia ventilatoria en general tiende a ser bradicárdica y la temperatura puede variar o no, dependiendo si la etiología de la hipertensión endocraniana es infecciosa. ¿Cuándo hacemos la exploración de cabeza en estos pacientes? Bueno, de la cabeza de estos pacientes, vamos a encontrar con frecuencia esto, ¿sí? Anisocoria, por ejemplo, ¿se acuerdan que en EBC les decía que es muy importante buscar la anisocoria? Porque la pupila que no reacciona me está indicando el hemisferio cerebral afectado, ¿sí? En caso de por ejemplo, un EBC, se afecta a la tercer par craneal y el paciente va a presentar midriasis en el lado afectado. Siempre busquen la midriasis, ¿sí? Tenemos que buscar los reflejos pupilares que en general van a estar lentos, ajá, con esta alteración. Puede haber paresia del sexto par, va a haber debilidad en el músculo del lado afectado, entonces va a tener dificultad efectivamente para abducir el ojo, ¿sí? Se va a jalar, de hecho, el otro ojo, el que sí tenga funcionar sus músculos, jala la mirada para su lado, ¿sí? Esta paresia del sexto par, ¿sí? Puede ser debida a problemas de este tipo, ¿sí? Por aumento de líquido cefalorraquídeo o por inflamación o aumento de volumen del tejido encefálico. Cuando revisamos cabeza es así, indispensable en hipertensión endocraniana, así, imperdonable que no lo hagan, la exploración de fondo de ojo, ¿sí? Si está aumentada la presión dentro de la cabeza, la papila nos lo va a reflejar, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar esto, papiledema o edema de papila, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de que hay papiledema? Porque los bordes papilares se borran, se van a ver difusos, ¿sí? En condiciones normales se ve, pero bien, bien delimitado, ¿sí? Cuando hay edema de papila, los bordes se ven difusos, poco precisos. Ajá. Va a haber elevación de la papila. ¿Dónde podemos encontrar la papila cuando buscamos fondo de ojo? En el cuadrante nasal inferior. Ahí es donde deben de buscar la papila. Bueno, cuando ustedes buscan la papila, aparte de que se ve borrosa, se ve proyectada hacia nosotros como infladita hacia nosotros. A eso se refiere la elevación de la papila, ¿sí? Las venas retinianas van a estar tortuosas. ¿Se acuerdan que habitualmente cuando revisan fondo de ojo, las venas se ven rectilíneas, sus trayectos son bastante rectos, ¿sí? En este caso, ¿no? Las vamos a encontrar muy pachoncitas y todas irregulares como la carretera Cuernavaca, ¿sí? Va a haber exudados algodonosos como nubecitas en la superficie de la retina que no deberían de verse para nada y puede haber hemorragias retinianas, ya sea puntilleo hemático, ¿sí? Puntitos de sangre o verdaderos charquitos de sangre alrededor de la papila. Ajá. Todos estos cambios en hipertensión endocraniana. Algunos de estos los habíamos visto cuando vimos cardiovascular. ¿Se acuerdan que vimos que hay también problemas retinianos cuando hay hipertensión arterial? Y también va a haber problemas retinianos ahora que veamos lo de diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, en el caso de hipertensión arterial, podemos encontrar muchos de estos cambios, ajá, muchos, porque la hipertensión arterial es muy parecida a la hipertensión endocraniana, nada más que aquí es localizada y la otra es sistémica, cursa con otros cambios. Okay. Vamos a hacer también exploración de tórax. Acuérdense que tenemos el centro respiratorio también en el encéfalo, entonces pudiéramos encontrar alteraciones en el patrón ventilatorio.